Hola, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida. Vamos a esperar unos 3 minutos para dar tiempo a otras personas que se estén conectando. Gracias por conectarse con nosotros. Buenas tardes a todos los que se están conectando. Bienvenidos. Estamos en este momento esperando, dando unos minutos para que otras personas también puedan conectarse y así podamos empezar la presentación. Les damos las gracias por estar aquí y las gracias también por la paciencia. En unos minutitos estaremos comenzando. Hello, my name is Sarah Lawton, and I'm a board member of the Shoreline Special Needs PTSA. Hola, mi nombre es Sara Leighton y soy miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes de Necesidades Especiales de Shoreline. We are a group of parents with students from preschool through post-high school transition, most with IEPs and 504s and some without. We are passionate about parents learning about the important educational supports available to them and their students. You can find more about our PTA at shorelinespecialneedspta.org. We'll put that in the chat. We will save questions until after Sandra has completed her presentation. You can type questions in the chat during the presentation. We hope to get as many questions as we can, and we are excited for this meeting and cannot wait for you to hear our speaker. Somos un grupo de padres con estudiantes que van desde preescolar hasta la transición posterior a la escuela secundaria, la mayoría con un IP o un 504, algunos sin ninguno de ellos, y nos apasiona que los padres aprendan sobre los importantes apoyos y educativos disponibles para ellos y sus estudiantes. Puede tener más información sobre la organización en Shoreline Special Needs pta.org. Lo vamos a poner ahora en el chat para aquellos que estén interesados. Vamos a dejar las preguntas para el final de la presentación. Ustedes pueden escribir sus preguntas en el chat durante la presentación. Esperamos poder contestar a tantas preguntas como nos sea posible. Estamos muy emocionados por esta reunión y no podemos esperar a escuchar a nuestro orador. I'd like to introduce Sandra. She is our Information and Resource Specialist for Spanish-speaking families at the ARC of King County. Y me gustaría presentarles a Sandra. Ella es la especialista en información y recursos para las familias de habla hispana de The ARC of King County.
We will save questions until after Sandra has completed her presentation. You can type questions in the chat during the presentation, and we hope to get as many answered as we can. Ujú. Y nuevamente les decimos que vamos a esperar para hacer preguntas hacia al final, después de la presentación. Ustedes pueden escribir sus preguntas en el chat mientras estemos dando la presentación. Esperamos poder responder la mayor cantidad de preguntas posible. Gracias. Let's go. Ok. Ok. Ahora, ahora sí, buenas tardes a todos nuevamente. Voy a compartirles mi pantalla. Ok, denme un solo minuto. Que Ujú. Necesito un minuto para poder compartir mi pantalla. Les voy a pedir, si me esperan un momento, les agradezco. Ok, ahora sí. Ok. Bueno, el tema que vamos a hablar el día de hoy es, vamos a hablar sobre cómo podemos hacer para entender como papás qué es el IEP o el IEP. Para aquellos que no estén familiarizados con estas siglas, es Plan o Programa de Educación Individualizado. Un poquito de la agenda, les voy a compartir muy brevemente sobre el ARC de King County, que es la organización para la que yo trabajo, y algunos de los programas y servicios que tenemos para familias de habla hispana. Y después vamos a entrar bien en el tema, qué es educación especial, cuáles son las leyes relevantes sobre las que se basa el sistema de educación especial aquí en el estado de Washington y cuál es el propósito, ¿no? Y los principios que tiene IDEA. IDEA es una de las leyes que vamos a tocar hoy, del que vamos a hablar un poquito. Vamos a también aprender cómo es la evaluación y todo el proceso de la IEP y cuál es la diferencia con un plan 504. Vamos a tratar de entender un poquito más qué son las acomodaciones y las modificaciones, qué compone una IP, cuáles son los componentes, cómo se decide la colocación del estudiante, o sea, dónde el estudiante va a recibir los servicios de educación. También vamos a ver qué pasa cuando hay comportamientos del estudiante que pueden afectar su aprendizaje y el aprendizaje de los demás. ¿Qué opciones tenemos los papás para poder resolver conflictos? Y después vamos a tener un momento para las preguntas. Personalmente, como les dije, soy especialista en información y recursos del ARC de King County, pero también soy mamá de una jovencita que acaba de cumplir 18 años, que tiene una discapacidad del desarrollo, así que ella también ella está en educación especial, tiene una IP, así que vivo esto no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal. Y si no escucharon antes hablar o no conocen, The Arc of King County es una organización sin fines de lucro que provee apoyo a todas las personas que tengan discapacidades intelectuales o del desarrollo a lo largo de toda la vida, o sea, desde el nacimiento, el diagnóstico prenatal, si es que los papás reciben el diagnóstico cuando el bebé todavía no nació, hasta el final de la vida de la persona. El ARC fue creado por un grupo de padres en 1936, así que estamos cumpliendo ya 85 años este año. Justamente fue creado por un grupo de padres de niños con discapacidades intelectuales que se unieron para defender los derechos de sus hijos a que pudieran vivir, aprender, trabajar y jugar en la comunidad.
y nuestra meta como organización es promover el movimiento de los derechos civiles para que todas las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo prosperen como miembros iguales, valorados y activos de la comunidad. Tenemos bastantes programas, pero específicamente me interesa comentarles los que son en español. Tenemos del programa Padre a Padre o reuniones Charlemos entre Amigas, que son reuniones informales para conectarse con otras mamás o papás. También tenemos capacitaciones para padre voluntario. Hacemos reuniones familiares ahora virtuales por Zoom desde que empezó la pandemia. También tenemos talleres educativos de educación, puede ser educación especial, aprender sobre la tutela legal, el seguro social, los servicios del DDA, que es la Administración de Discapacidad del Desarrollo, y sobre muchísimos temas más. También trabajamos con las familias para empoderarlas, para que hagan un activismo y defensa de los derechos de las personas con discapacidades. Tenemos un programa también que se llama Smooth Talkers en español, que es para aquellos niños y familias cuando el niño usa un dispositivo para comunicarse. También tenemos capacitación para padres para que puedan convertirse en un IEP Parent Partner, o sea, un papá o una mamá que pueda brindar apoyo a otras familias con preguntas sobre la IEP o durante las reuniones de IEP. También tenemos programa de información y apoyo a las familias. Las familias nos pueden hablar por teléfono, correo electrónico, con preguntas o buscando recursos. Y también tenemos lo que es estabilidad de la vivienda y el programa de relaciones saludables que están a cargo de personas, compañeros míos que hablan inglés, pero nosotros podemos conectarlos ayudando con intérpretes o nosotros somos dos personas que hablamos español en la organización, así que si alguien está interesado también les podemos hacer la conexión con esos programas. Y ahora sí, me gustaría empezar con el tema de hoy y primero preguntarnos, creo que tal vez ustedes se lo han preguntado o tal vez ya han escuchado la respuesta, pero antes que nada, antes de empezar a hablar del IP, tenemos que entender qué es la educación especial, de dónde surge en la educación especial y por qué se decide que hay que prestar servicios de educación especial. La educación especial es una enseñanza o una instrucción que está especialmente creada o especialmente diseñada con servicios apropiados y con los apoyos necesarios para satisfacer las necesidades únicas que tiene un niño con una discapacidad. Y esta educación especial es muy importante entender que se provee sin costo para los papás, o sea que es gratis. Los papás no tienen que pagar para que sus niños reciban servicios de educación especial. Para saber de dónde surge la educación especial, tenemos que conocer dos leyes que son las más importantes, las relevantes y son las leyes sobre las cuales se basa el sistema de educación especial que tenemos hoy en este país. Estas dos leyes son leyes federales, quiere decir que son leyes para todo el país y después hay reglamentaciones a nivel de los estados. Cada estado a veces implementa los sistemas de educación especial de manera diferente uno de otro, pero todos se basan en estas mismas dos leyes. Una es la sección 504, que es una parte de una ley de 1973 y es una ley de derechos civiles que lo que hace es prohibir que se discriminen a las personas que tienen una discapacidad, de que participen en programas que reciben ayuda o asistencia financiera federal. ¿Qué quiere decir? Que cualquier programa que reciba fondos, que reciba dinero federal, asistencia financiera federal, no puede discriminar a alguien de participar porque esa persona tiene una discapacidad.
Y dentro de esto se incluyen a las escuelas, porque las escuelas precisamente reciben fondos, reciben dinero del gobierno federal. Entonces, las escuelas no pueden discriminar a un estudiante, a un niño, decir que no puede participar porque tiene una discapacidad. Y la otra ley que es súper importante es IDEA, que son las siglas en inglés, que es la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades. Es de 1990, se le han hecho cambios a lo largo de estos años y esta ley lo que hace es garantiza que los niños que tienen una discapacidad reciban una educación pública adecuada y gratuita, al igual que cualquier otro niño. Y lo que asegura también son los servicios de educación especial con todos los servicios que estén relacionados para los niños que sean elegibles. Entonces, si ustedes escuchan hablar en algún lugar o escuchan mencionar IDEA o IDEA, como se le dirían en español estas siglas, acuérdense de eso, ¿no? Es esta ley de educación para cualquier individuo que tiene una discapacidad. Y el propósito que tiene esta ley, la razón por la cual esta ley fue creada, es justamente para asegurar que todos los niños que tienen una discapacidad puedan acceder, como les dije antes, a educación pública, gratuita y apropiada. Y verán que tengo ahí en la presentación hay unas siglas que dice FAPE, F-A-P-E, son sus siglas en inglés. Y eso es importantísimo. La educación es gratuita, como les dije, ustedes como papás no tienen que pagar para que sus niños reciban educación pública y apropiada, que quiere decir que sea el tipo de educación que el niño y el estudiante necesita. Se pone en esta ley mucho énfasis, mucha importancia en todo lo que es educación especial y todos los servicios que estén relacionados para satisfacer las necesidades del estudiante. Los servicios relacionados pueden ser las terapias, que ya sea ocupacional, del lenguaje, física, que el estudiante pueda necesitar para poder aprender. Y también el propósito de esta ley es preparar a los estudiantes para que tengan un futuro con educación, trabajo y una vida independiente. Esta ley que les mencionaba de IDEA se basa tiene su pilar en 6 principios. Algunos de esos recién estuvimos mencionando. Vuelvo a mencionarlo porque es el más importante, es el número 1, la educación pública, gratuita y apropiada. También otro de los principios que salen de esta ley es la evaluación apropiada. Ahora vamos a ver de qué se trata eso. El plan o programa de educación individualizado, que se lo conoce con sus siglas IEP. También otro principio muy importante es la participación de los padres y de los estudiantes en todo lo que es el proceso de la educación especial. Vamos a hablar de algo que se dice ambiente menos restrictivo. Por sus siglas en inglés es LRE. Ahora vamos a ver de qué se trata ese ambiente menos restrictivo. Y las salvaguardias del procedimiento son aquellas garantías que tienen las familias en cuanto a los derechos que tienen para que sus hijos reciban la educación apropiada en la escuela. Lo que hoy día pone de manifiesto a través de estos principios es que todo niño tiene derecho a ser educado. Y un niño que tiene una necesidad, una discapacidad, no puede ser excluido aunque la necesidad o la discapacidad sea muy severa. O sea que cualquier niño con una discapacidad, sin importar si la discapacidad es más leve o es más severa, tiene el derecho a recibir educación, a recibir servicios de educación especial. Como dije antes, está la educación pública, gratuita y apropiada, que se va a llevar adelante a través de este plan o programa de educación individualizado, que es el IEP.
los niños, para poder saber si son elegibles o no para recibir servicios de educación especial, primero van a tener que ser evaluados, van a tener que tener una evaluación adecuada y esta es una parte importante y a veces es una parte que provoca confusión a las familias. Los niños que tienen discapacidades tienen el derecho a ser educados con niños que no tienen discapacidades y la escuela tiene que proveerles la enseñanza en lo que se conoce como el ambiente menos restrictivo. Quiere decir que una clase de educación general sería el ambiente menos restrictivo, o sea, que un estudiante con discapacidad esté en una clase con niños que no tienen discapacidad. Ese sería el ambiente menos restrictivo de todos. Ahora bien, la evaluación y el IEP van a determinar las necesidades que tiene el estudiante. Entonces, dependiendo de esas necesidades, a veces ciertos estudiantes van a recibir sus servicios de educación en otro salón que se los conoce como self-contained en inglés y que son más restrictivos, pero es importante saber que la escuela, aunque el alumno esté recibiendo educación en lo que a muchas a veces dicen, él está en una clase de educación especial. Ok, si está en una clase de educación especial, aún así la escuela tiene que dar o brindar oportunidades para que el alumno también establezca contactos e interrelaciones con los niños o los estudiantes que no tienen discapacidades. Los papás, ustedes como papás o las personas que tengan sean los tutores, a veces pueden ser abuelitos, ustedes tienen el derecho a participar en todo lo que es la planeación de los servicios de educación especial y en la toma de decisiones. Y esto es algo que a veces a nosotros como comunidad, la comunidad latina, nos cuesta mucho entender que nosotros somos parte de este proceso, que tenemos derecho a participar, derecho a opinar, derecho a no estar de acuerdo a veces con todas las decisiones que tal vez el resto del equipo quiera llevar adelante, y que cuanto más nosotros aprendemos y nos capacitamos sobre estos temas, mejor y más preparados podemos estar para participar de las reuniones y para hacer escuchar nuestra voz. Y también que sepamos que hay garantías, tenemos los papás y los estudiantes tienen derechos, ¿sí? O sea que uno puede, como les digo, no estar de acuerdo y y después vamos a ver cómo uno resuelve cuando se genera tal vez un conflicto con la escuela, pero es importante tener en cuenta y no olvidarse que no tenemos los papás obligación de estar de acuerdo con todo lo que dice la escuela. Uno puede también expresar una opinión diferente y también pueden ustedes participar y opinar en todo lo que tenga que ver la decisión de cómo se va a crear el plan de la IP, cómo se va a llevar adelante, porque finalmente lo más importante es que nuestros hijos reciban la educación más adecuada que ellos merecen. Aquí hay un pequeño, como una escalera de alguna manera, pero en este caso va al revés, vamos a ir de arriba hacia abajo, donde vamos a ver un poquito cómo es el proceso del IEP para crear este plan. Eh, Ahora voy a hablar un poco más en detalle de cada punto, pero vamos a empezar por una referencia que hay que hacer para que a un estudiante se lo evalúe para ver si es elegible para recibir servicios de educación especial. Si la evaluación determina que el alumno es elegible, va a haber una reunión para crear el IEP, este plan o programa de educación individualizado. Una vez que ese plan se creó, se pone en acción, se implementa, o sea que el estudiante, el niño empieza a recibir los servicios en la escuela de educación. Y mientras el alumno, el estudiante está aprendiendo, sus maestros, los terapeutas, lo que van a hacer es van a ir evaluando cómo está aprendiendo, van a ir recolectando datos y con esos datos van a escribir
lo que se llaman reportes de progreso, que es lo que va a mostrar cómo el alumno, cómo el estudiante está progresando para alcanzar las metas. Este IEP se revisa una vez al año como mínimo, se puede revisar más, pero mínimo tiene que ser una vez al año. Y cada 3 años, el estudiante que está recibiendo servicios de educación especial tiene que ser reevaluado. ¿Qué quiere decir? Le van a volver a hacer esa misma evaluación que le hicieron la primera vez para determinar si era elegible o no. Se hace otra evaluación cada 3 años para ver si el niño sigue siendo elegible y para qué categorías de educación especial sigue siendo elegible. También en este caso se puede hacer esa reevaluación antes de los 3 años si es necesario, pero si no, normalmente se hace cada 3 años y ahora vamos a ver quién la hace y de dónde se saca la información para esa evaluación. Y quiero solamente mencionar, hoy nos vamos a concentrar en lo que es el IEP, pero tal vez ustedes han escuchado hablar de un plan 504 y a veces la gente se confunde, piensa que es lo mismo. No es lo mismo. El plan 504 es para aquel estudiante que no califica para educación especial, pero que todavía va a requerir de ciertas adaptaciones para poder aprender. Para los estudiantes que tienen una IEP, las adaptaciones se ponen adentro de ese plan, se escriben en el plan. Mientras que el plan 504, a diferencia del IEP, no tiene metas, ¿no? No se establece dónde va a recibir los servicios, sino que lo que se hace es detallar en ese plan cuáles son las adaptaciones que el estudiante necesita para poder aprender. Entonces, tienen partes que son similares, pero no es lo mismo, ¿sí? El IEP es para estudiantes que califican para educación especial. El plan 504 es para los estudiantes que no califican para educación especial, pero que todavía necesitan ciertas adaptaciones para poder aprender. A veces puede ser que un estudiante necesite para poder aprender estar, por ejemplo, sentado más cerca del maestro o usar auriculares para poder concentrarse mejor. Ese tipo a veces de adaptaciones que pueden ayudar a un estudiante a aprender, pero que no hacen que el estudiante necesariamente sea elegible para educación especial. Y hay una pequeña hay una pequeña diferencia, perdón, entre lo que son las acomodaciones y las modificaciones. Muchas veces se confunden, se creen que las dos cosas son lo mismo, pero cuando hablamos de acomodaciones, lo que hablamos es de cambiar cómo el alumno aprende, mientras que modificaciones es cambiar qué es lo que se enseña o qué es lo que el alumno aprende. Por ejemplo, una modificación, una acomodación podría ser que un estudiante, en lugar de tomar notas cuando el maestro está dando su clase, se le permita que grabe la lección. O que en lugar de tomar notas pueda usar las notas que tomó un compañero. O otra acomodación puede ser que un estudiante, tal vez en lugar de tener que escribir sus respuestas, pueda grabarlas, decirlas en voz alta y grabarlas. O que una acomodación puede ser que se le dé más tiempo para completar un proyecto. Si al grupo se le dio, no sé, una semana, tal vez a un estudiante que necesita una acomodación se le dé 2 semanas o una semana y media. Esos son algunos ejemplos de acomodación. Y las modificaciones, como les dije, es cambiar qué es lo que se enseña y lo que el estudiante aprende. Entonces, puede ser un ejemplo que aprenda el estudiante con diferentes materiales al resto,
o que se lo califique o se lo evalúe usando un estándar que es diferente al resto de los estudiantes, o que al estudiante se lo excuse de presentar algunos proyectos, o sea, que no los tenga que hacer. O también una modificación puede ser que tenga que responder preguntas diferentes en una prueba, en un test. Esos son algunos de los ejemplos de una acomodación y también de una modificación. Y cuando veíamos esa escalera que venía bajando en el proceso de la IP, vimos que el primer escalón, el más alto, era el de la referencia o el referido también, porque es digamos, cuando uno le da el puntapié al balón para empezar el juego, ese sería un poco la referencia, es lo que empieza a mover el proceso para ver si un estudiante es elegible para educación especial o no. Y esa referencia o ese referido lo puede hacer un maestro, un papá o cualquier persona que sospeche que el niño puede estar necesitando recibir servicios de educación especial. Cuando lo hacen los papás, es muy importante saber que ese pedido, esa solicitud para que se lo evalúe al alumno, tiene que hacerse por escrito. No es nada muy difícil, hay hasta formas con ejemplos de cómo escribir esa referencia o ese referido. Em, y es como les digo, es lo que uno hace, si fuera el papá o si es un maestro, es cuando hay una sospecha de que este estudiante, este niño puede estar necesitando recibir servicios de educación especial. Los papás siempre tienen que dar su consentimiento por escrito antes de que al estudiante se lo pueda evaluar. O sea que la escuela no puede evaluar a los alumnos sin antes pedirle a los padres que den su consentimiento por escrito. Les van a mandar una forma donde ustedes tienen que firmar para autorizar a que la escuela empiece con el proceso de evaluación. Y también una vez que se empieza con esto, los papás tienen que recibir, la escuela les tiene que dar una copia de lo que son las garantías procesales, que es donde explica todos los derechos que tienen los padres bajo las leyes tanto federales como estatales. Entonces, eso es el primer paso en todo este proceso. Ya una vez que los papás dieron su consentimiento, se llega el momento de lo que es la evaluación. La evaluación es este proceso en el cual lo que se quiere es juntar, reunir información sobre el estudiante. ¿Por qué? Porque con esa información se va a poder determinar o decidir si el estudiante es elegible para educación especial. Entonces se va a poder empezar a planear el IEP, donde se lo va a colocar al alumno para que reciba la educación especial, si va a ser en una clase self-contained o de educación especial o en una clase de educación general, qué tipo de intervenciones específicas necesita este alumno para poder aprender y cómo se va a ir midiendo o evaluando el progreso, los avances que haga el estudiante. La evaluación generalmente la realiza el psicólogo de la escuela o el psicólogo del distrito escolar con información o con aportes de los padres del estudiante, de otros maestros que pueda tener en ese momento el niño. Generalmente para los papás se les envía un cuestionario a la casa, es como un cuadernillo que tiene bastantes cantidad de preguntas y ustedes pueden pedirlo, está disponible en español, así que pueden pedirlo en español. Y como les digo, el psicólogo se va a entrevistar con el estudiante, lo va a ir a observar a las clases, va a ver al estudiante en diferentes momentos para poder recaudar toda esa información
juntar toda esa información, más lo que digan los papás en las preguntas, más lo que digan los maestros, y con todo eso va a poder determinar si este estudiante está realmente es elegible para poder recibir los servicios de educación especial. Toda la información que se junta, que se colecta durante la evaluación, tiene que mostrar que que el alumno, que la condición que tiene el estudiante lo impacta de manera negativa para poder aprender. Y como les dije antes, la evaluación normalmente se vuelve a hacer cada 3 años, pero se puede hacer como máximo una vez al año si es necesario. Sobre todo si los papás o si ustedes papás o a veces los maestros piensan que puede el alumno estar calificando tal vez para recibir educación especial en áreas que antes no calificaba. Entonces, cuando hay situaciones nuevas, se puede solicitar otra evaluación. Como no se puede hacer más de una evaluación por año, una al año es lo máximo, y después cada 3 años por seguro tiene que realizarse. Y es muy importante que ustedes, papás, sepan que si no están de acuerdo con los resultados de la evaluación, ustedes tienen derecho a una segunda opinión a través de lo que se llama evaluación educativa independiente. Esa evaluación educativa independiente la tiene que hacer un profesional que esté capacitado para hacer este tipo de evaluaciones, pero que no trabaja para el distrito escolar. O sea, está fuera, justamente es independiente, no es parte del distrito escolar. Y esa evaluación la tiene que pagar la escuela. Ahora bien, los resultados de esa evaluación que se hace independiente, si es necesario, si los papás no están de acuerdo con la evaluación que hizo la escuela, esos resultados pueden ayudar a tomar decisiones para el IEP, pero el equipo del IEP no está obligado a seguir las recomendaciones que se dan en esa evaluación independiente. O sea que las pueden tomar esas recomendaciones o tal vez pueden decir no, no las vamos a seguir. Pero, como digo, los papás tienen derecho a esa segunda opinión en caso que no estén de acuerdo con la evaluación inicial. Cuando le hacen la evaluación para determinar si los niños son elegibles o no para educación especial, es importante que, por un lado, les decía, el niño tiene que tener una condición que lo está impactando, lo está afectando de manera negativa para poder aprender. Y por el otro lado, el niño tiene que entrar en una de las 13 categorías de elegibilidad que menciona la ley de IDEA. Ahora voy a mencionar cuáles son esas categorías. Son autismo, sordera y ceguera, sordera, impedimento auditivo, discapacidad intelectual, discapacidades múltiples, impedimento del habla o del lenguaje, impedimento ortopédico, también otras discapacidades de salud, discapacidad emocional seria, discapacidad específica del aprendizaje, daño cerebral traumático o impedimento visual. Si el niño está dentro de una de estas 13 categorías y se determina que es una de estas condiciones lo afecta de manera negativa para poder aprender, entonces, por lo tanto, ese estudiante es elegible para recibir los servicios de educación especial. Una vez que se determina que el niño es elegible, la escuela debe debe llamar a lo que se llama una reunión de IEP, de este plan o programa de educación individualizado, el cual va a estar formado este equipo por varias personas. Ahora vamos a ver quiénes forman parte de este equipo del IEP,
Pero ya les voy diciendo que ustedes, papás, son miembros igualitarios de este equipo que va a formar o va a crear este plan. Así que es muy importante que ustedes participen de estas reuniones eh, y que se informen lo más posible para que ustedes puedan entender qué es lo que se está hablando, lo que está pasando durante esta reunión y ustedes puedan también expresar o decir sus opiniones o sugerir cambios o sugerir metas. Como les dije, ustedes son miembros al mismo nivel que el resto del equipo, que ahora vamos a ver quiénes son todas esas personas que forman parte del equipo del IP. El IP es un documento legal, ¿sí? Es un documento que tiene valor legal, que lo que hace es describe todos los servicios de educación que va a recibir el estudiante que califica para educación especial. El IP es específico para cada estudiante, o sea, es individualizado, de ahí el parte del nombre y está adaptado a las necesidades específicas que tenga el estudiante. Por lo tanto, es como si fueran las huellas digitales. No hay dos iguales, bueno, no hay dos IPs iguales, porque cada IP se crea para las necesidades de un estudiante, que son diferentes de las necesidades de otro. Entonces, eso es bien importante. Está justamente creado para el estudiante que va a recibir los servicios de educación especial. No importa que dos estudiantes o tres estudiantes tengan el mismo diagnóstico. Por ejemplo, podemos tener en una clase 4 niños con un diagnóstico de autismo y cada uno de ellos, su IP va a ser diferente porque sus necesidades son completamente diferentes unas de otros. Entonces está creado para cada uno de ellos. En ese IP, en ese plan, en ese programa, ¿qué es lo que se pone? Primero se empieza poniendo cuáles son los niveles actuales de desempeño del estudiante, que es qué es lo que el estudiante ya sabe, dónde está, en qué nivel está en este momento. También todas se van a crear metas en todas las áreas en las que el estudiante califique para recibir educación especial. Las metas son esos objetivos que queremos que el alumno, el estudiante alcance al término de un año. Acuérdense que el IP se revisa cada año. Se va a poner en el IP también la matriz de servicios es justamente dónde va a recibir el niño los servicios de educación, en qué educación general, especial o dónde va a estar en cada momento. Entonces, eso también tiene que quedar en el IP. También se van a incluir cualquier acomodación que el estudiante necesite para aprender. Y también si hay dispositivos de tecnología que necesite usar para poder aprender, también se van a incluir en el IP. Como les dije antes, el IP es creado por un equipo, ¿sí? No es una sola persona, es un equipo. Y ya les comenté que ustedes, papás, son miembros de ese equipo. También al menos tiene que haber un maestro de educación general en el equipo del IP, el maestro de educación especial, un representante del distrito escolar. Puede ser a veces, puede ser que sea el director o el vicedirector de la escuela, em, un miembro del equipo de evaluación, generalmente el psicólogo, que puede ser del distrito, el psicólogo de la escuela. Si sus niños califican para recibir servicios de, por ejemplo, terapia ocupacional, terapia física, terapia del habla. Tienen que estar también los terapeutas, van a ser también miembros de ese equipo de IP. El estudiante, o sea, sus hijos, cuando sea apropiado, a medida que nuestros hijos crecen, ellos tienen más posibilidades de poder participar y dar su opinión. Y especialmente cuando nuestros hijos ya cumplen los 16 años,
La escuela tiene que incluir en el IEP, el equipo del IEP tiene que empezar a crear lo que se llama un plan de transición para la siguiente etapa después de que terminan la high school o la secundaria. Así que a partir de ese momento, el estudiante también tiene que participar de las reuniones del IEP, porque en ese plan de transición se van a definir, como digo yo, qué es lo que va a pasar después y los estudiantes tienen derecho a expresar sus opiniones y también a proponer metas. Entonces, a partir de esa edad, seguramente van a ver que sus hijos van a poder empezar a participar de la reunión. Si en la reunión de IP se va a hablar sobre la transición, por ejemplo, es importante también que haya un representante de de la agencia que va a proveer los servicios. Por ejemplo, si los niños van a ir después que terminan high school, van a un programa de empleo o programa de transición, tiene que haber un representante de esa agencia también en la reunión de la IP. Y ustedes como papás tienen el derecho de invitar, por ejemplo, a una persona, a un amigo que los acompañe, ya sea para tomar notas o para darles a ustedes un poco de apoyo emocional durante la reunión, o también pueden llevar a ustedes como papás a una persona que sea como especialista en los derechos de los padres o especialista en lo que es educación especial, que pueda a ustedes también brindarles apoyo durante la reunión. En estos casos, cuando ustedes papás quieren invitar a alguien, se les pide por favor que le avisen al maestro o a la maestra de sus hijos que para la reunión de IP ustedes van a invitar a tal persona para comunicárselo para que ellos lo tengan en cuenta y también agreguen el nombre de esa persona a la lista de los que van a estar presentes el día de la reunión de la IP. ¿Y por qué yo decía antes que ustedes papás son miembros igualitarios? Porque ustedes son los expertos en sus hijos, ¿sí? Ustedes son los que más saben sobre ellos. Los maestros, los terapeutas, ellos tienen obviamente todo un conocimiento profesional, pero el día a día sus hijos están con ustedes, ustedes son los que más lo conocen, entonces la voz de ustedes es importantísima durante estas reuniones y es muy importante que ustedes se dejen oír, que venzan el miedo a veces o uno se siente un poco intimidado en esas reuniones porque hay tantas personas, pero por eso puede ser bueno llevar a alguien con uno para que uno no se sienta así de esa manera. Pero no se olviden que ustedes tienen el derecho de hablar, tienen el derecho de opinar. Y una cosa muy importante es para aquellos papás que no hablan inglés o no entienden inglés, ustedes tienen el derecho de que la escuela les provea un intérprete durante la reunión del IP. Tienen que pedir el intérprete con tiempo para que la escuela pueda hacer el proceso de solicitarlo. Pero ustedes tienen ese derecho, la escuela tiene que proveer el intérprete y si llega el día de la reunión y por alguna razón el intérprete no llega, ustedes tienen el derecho a suspender esa reunión para otro momento donde el intérprete esté presente. Es fundamental que ustedes puedan entender todo lo que se dice en esa reunión y que los demás también puedan entenderlos a ustedes cuando ustedes hacen un comentario o una sugerencia. Entonces, siguiendo con el IP, ¿cuáles son los componentes más importantes que va a tener ese plan? Va a tener toda la descripción de los servicios de educación especial, los servicios relacionados, todas las ayudas que el alumno va a recibir, incluyendo las acomodaciones, las modificaciones, tecnología de asistencia u otro apoyo que necesita el estudiante y también la explicación, digamos, en si el estudiante no va a estar
en educación general también, entonces en cuántos minutos va a estar en educación especial, si va a estar en ciertos momentos en educación general o a veces al revés, hay alumnos que reciben los servicios de educación en un salón de educación general, pero por momentos salen de esa clase para recibir otro tipo de apoyos más individualizados. Todo eso tiene que aparecer por escrito en el IEP. Como les dije antes, eh, lo ideal es que los estudiantes con discapacidades pudieran aprender en el mismo salón que los estudiantes que no tienen discapacidades. Y hay que tratar de abogar lo más posible en el caso de que ustedes crean que sus hijos realmente pueden aprender en un salón de educación general. Que un estudiante tenga una discapacidad o que un estudiante tenga un IEP no significa que automáticamente no puede estar en una clase de educación general, ¿sí? Eso no es así, aunque muchas veces las escuelas lo manejan de esa manera, lamentablemente. La evaluación es fundamental y después, digamos, las necesidades del estudiante son las que van a decir realmente dónde es el mejor lugar para que el estudiante reciba los servicios de educación. Hay jóvenes, hay estudiantes que tal vez por su condición y sus necesidades se benefician más recibiendo los servicios en un salón self-contained o que le dicen a veces de educación especial, pero como digo, no todos es así y hay estudiantes que pueden perfectamente recibir su educación a pesar de tener una IP, a pesar de tener una discapacidad, en un salón de educación general. Cuando ustedes se reúnan como equipo, van a hablar sobre todas estas cosas y lo que van a hacer es definir lo que se va a incluir en ese plan, en ese IEP. Tiene que haber siempre una descripción muy detallada de cuáles son las fortalezas o habilidades que tiene el estudiante y también cuáles son las necesidades del estudiante, cuáles son las preocupaciones de ustedes como papás, cualquier factor que pueda afectar, como por ejemplo necesidades de comunicación o problemas de comportamiento. Todo eso tiene que quedar por escrito en el IEP. Como les dije antes, se van a crear metas anuales. O sea, lo que queremos que el alumno, que el estudiante logre, alcance al final del año. También en el IP hay que poner de qué forma se va a evaluar al estudiante, cómo se va a evaluar si avanza o no avanza para alcanzar las metas, cómo se va a medir ese progreso y el lugar en el que va a recibir los servicios de educación especial. Y recién mencionaba el comportamiento porque es una parte que muchas veces genera conflictos entre la familia y la escuela, porque muchas veces las escuelas directamente toman la solución a veces más simple, que es, si el niño tiene problemas de comportamiento, entonces llamo a la casa y que lo vengan a recoger, o lo separo del grupo y lo mando no sé, a que espere un rato en el pasillo de la escuela. Y estas cosas, este tipo de decisiones se han tomado durante años y es muy importante saber que no son correctas y no están dentro de que la escuela tiene la obligación de hacer. ¿Por qué? Porque el comportamiento del estudiante, un estudiante que tiene una discapacidad, lo que hace es con el comportamiento se está comunicando, nos está tratando de decir algo. Entonces, si hay comportamientos que afectan la posibilidad de que este estudiante pueda aprender o afecta a los otros estudiantes, lo que tiene que hacer la escuela, lo que tiene que hacer el equipo del IEP es
considerar hacer una evaluación funcional del comportamiento o FBA, que son las siglas en inglés. ¿Para qué? Esa evaluación va a servir para tener información sobre estas conductas, sobre estos comportamientos que afectan o que interfieren con el aprendizaje, ¿no? Para ver, especialmente va a ser mucho en base a observación, a observar al alumno, al estudiante en distintas situaciones para ver cuándo se producen estos comportamientos, qué pasó justo antes del comportamiento, qué pasa después, cómo reaccionan los maestros, cómo reacciona el alumno. Una vez que se hace esa evaluación funcional del comportamiento, si es necesario, lo que se va a hacer es crear un plan de intervención del comportamiento o BIP, por sus siglas en inglés, que este plan lo que hace es describir distintas estrategias para que los maestros que están con el estudiante utilicen esas estrategias para evitar que esos comportamientos no deseados aparezcan o que si el comportamiento aparece, como el maestro o los terapeutas van a reaccionar y redireccionar ese comportamiento para que sea un comportamiento positivo, para cambiar un comportamiento negativo en uno positivo. Eso es muy importante que ustedes como papás lo sepan. Sus, eh, sus hijos, si tienen una discapacidad, no pueden ser suspendidos en la escuela si tienen comportamientos que son resultado de la discapacidad. O sea, si sus hijos tienen ciertas conductas que son conductas que surgen por la condición, por la discapacidad que tiene, la escuela no puede suspender al alumno por eso. Lo que tiene que hacer es, como les dije antes, es hacer esta evaluación funcional del comportamiento y después, con toda la información que saquen de esa evaluación, armar un plan, crear ese plan de intervención del comportamiento para, como digo, para que todos los maestros que trabajen con el niño, todos los terapeutas, todos estén en lo que se le dice la misma página y todos sepan cómo actuar frente a esos comportamientos, cómo redireccionarlos, cómo reaccionar para que, digamos, esos comportamientos, no voy a decir que desaparezcan, porque a veces no desaparecen del todo, pero puede ser que sí disminuyan para que el estudiante pueda realmente aprender y también para que el resto del grupo también pueda aprender sin inconvenientes. No se olviden ustedes que las escuelas tienen que enseñarle a nuestros hijos, independientemente de que ellos tengan comportamientos desafiantes, y a la vez tienen la obligación de mantener seguros a todos el grupo de niños. O sea, como decía antes, que los envíen a los estudiantes a la casa más temprano o que los envíen a otro salón porque ellos tienen conductas desafiantes, eso no es aceptable. Y si esto sucede, ustedes tienen que, digamos, esto reportarlo. Hay una escalera, ¿no? Está el director de la escuela, y si el director de la escuela no hace nada, ustedes ya tienen que ir al distrito, pero es importante que ustedes sepan que si saben que esto está pasando, se está dando en la escuela con sus hijos, la escuela no tiene el derecho de hacer esto, y si hay comportamientos de sus niños que son desafiantes, ustedes propongan inmediatamente una reunión de IP donde puedan empezar a planear la evaluación del comportamiento y después el plan de intervención para que asegurarnos de que sus hijos puedan seguir aprendiendo de manera segura en el mismo grupo con el que estaban. Y una cosa muy importante, cuando se termina de hacer todo, crear el plan, el IP ya está listo, la escuela les debe proporcionar a los papás una copia del documento final. Generalmente primero hay lo que ellos le llaman un draft, que es un borrador. ¿Por qué es borrador? Porque justamente
es el que se arma antes de la reunión de IP con las ideas que ya ponen los maestros y las metas, pero ese borrador es el que se va a discutir durante la reunión de IP y puede ser que se le agreguen más cosas, puede ser que se le quiten cosas, pero ustedes, papás, tienen derecho a recibir una copia de ese borrador y después una copia del IP final de sus hijos. Siempre les recomiendo a las familias que cuando reciban el IP después de la reunión, lo revisen y se aseguren que todo lo que las decisiones que se hablaron en la reunión del IP estén puestas en el documento. ¿Sí? A veces se hablan cosas o se acuerdan cosas en la reunión, pero después no están en el documento del IP y si no están en el documento del IP, después como papás no podemos hacer el reclamo a la escuela, por eso es importante que queden por escrito todas las acuerdos y las decisiones que se tomaron. Em, como les dije al principio, este IP se va a revisar una vez al año. Van a revisar cómo está progresando el estudiante hacia alcanzar las metas. También puede ser que se consideren si hay información nueva sobre el estudiante o también el equipo del IP se va a reunir cada vez que tengan que escribir un IP nuevo. Si hay situaciones, como les digo, antes de que se cumpla el año, ustedes van a ir recibiendo reportes de progreso que también son por escrito, ¿no? Les va a mostrar a ustedes cómo sus hijos están progresando hacia el alcance de las metas. Si ustedes como papás sienten inquietud de que piensan que sus hijos no están progresando, que no están haciendo avances con respecto a las metas, ustedes pueden solicitar una reunión antes del año. Siempre es recomendable que hagan estos pedidos de reunión de IP por escrito. En lo posible, si pueden enviar un correo electrónico solicitando la reunión para que a ustedes les quede la prueba de que hicieron esa solicitud, de que pidieron la reunión. Y como les dije en su momento, el IP no es una cosa que, como dice aquí, no está tallado en piedra. ¿Qué quiere decir? Que se lo puede revisar, que se lo puede cambiar, se lo puede modificar. No es que una vez que se creó una IP, ahí queda y nadie más lo puede tocar. El IP, como digo, siempre puede ser sujeto a cambios porque puede haber eh, durante el año puede ser que los estudiantes presenten nuevas situaciones que hagan necesario agregar otras metas o tal vez puede ser que veamos que cierta meta que se puso es una meta muy elevada, muy difícil para el estudiante de alcanzar, entonces haya que modificarla por otra. Entonces no tengan ustedes ningún temor de solicitar cambios en el IP si lo consideran necesario, como les dije. eh, el IP es un documento de alguna manera vivo, en el sentido que puede ir cambiando. Y les decía que hay algunas opciones a nivel de lo que es en el estado de Washington para resolver cuando hay conflictos entre la escuela y los papás. Em, mm, lo ideal es que ustedes conozcan cuáles son estas opciones en caso que tengan que hacer uso de ellas. Una, y digamos, van de opciones más sencillas a otras un poco más complejas esto tiene que ver muchas veces cuando, digamos, optamos por una opción y esa opción no soluciona o no resuelve el conflicto. Entonces, vamos a la siguiente. Perdón. Ah, una de ellas es la facilitación. La facilitación es voluntaria, quiere decir que
no, tanto los papás como el distrito tienen que voluntariamente decidir que quieren reunirse para discutir las inquietudes o los conflictos, y de esa reunión va a participar un facilitador, que es una persona que está capacitada para hacer ese trabajo y que es neutral, o sea, que no está del lado de uno ni del otro, sino que está justamente en el medio, neutral, para facilitar, ¿no?, el diálogo entre las dos partes, y es algo gratuito, no tiene que pagar nada ni la escuela ni los papás. Am, la mediación es un proceso voluntario similar, donde se puede utilizar un mediador neutral. Aquí en el estado de Washington está Sound Options, que hace ese trabajo. Y como dije, no están ustedes obligados a participar de una mediación. Si no quieren, los mediadores tienen un entrenamiento y una capacitación para ayudar a que las partes puedan tal vez entenderse, puedan dialogar y llegar a ver en qué puntos pueden coincidir. Am, la otra es una queja de ciudadano. En inglés es citizen complaint, y ciudadano no se refiere al estado, el estatus legal, es simplemente como se le llama a esta opción. Cualquier persona que, si ustedes tienen un hijo en la educación aquí en el estado de Washington, en la escuela, ustedes pueden presentar una queja si sienten que la escuela no está cumpliendo con el IEP de sus hijos. Esa queja se hace por escrito, hay una forma, y el OSPI es la organización que va a investigar esa denuncia. Cuando ustedes presentan esa queja, ellos van a investigar la denuncia para ver, eh, ¿no?, si esto realmente es así, si es que la escuela no está cumpliendo con el IEP. También está la audiencia de debido proceso, que esto es ya una instancia donde ya sea eh, que generalmente se da cuando se solicita que se incluya algo en el IEP y la escuela se niega a hacerlo. Entonces, en esa audiencia, tanto los padres como los representantes del distrito se presentan frente a un juez. Cada parte presenta información, documentos sobre el tema que van a hablar, y es el juez el que finalmente toma una decisión. Y la última opción es una queja en la Oficina de Derechos Civiles, que es una queja formal, es gratuita y está relacionada al cuando se han dado situaciones de discriminación. Por ejemplo, que al estudiante se lo excluya de las excursiones porque tiene una discapacidad, o que lo recojan, o lo excluyan, perdón, de las actividades extracurriculares que tiene la escuela porque el estudiante tiene una discapacidad. En esas situaciones se puede hacer, como les digo, esta queja formal, y estos son, como digo yo, algunas de las opciones que tienen ustedes como padres. Lo fundamental es que siempre primero empiecen por hablar con el equipo del IP, hablar con los maestros, incluir, si es necesario, a los directores, al director de la escuela. Y si ustedes van viendo que el problema no se resuelve, entonces sí pueden considerar usar alguna de estas opciones. Quiero aquí compartirles las opciones para que ustedes nos contacten al ARC King County en el caso que sientan que tienen más preguntas, o que les gustaría que nosotros les demos alguna información, algún recurso, o si les gustaría participar de algunos de los programas que tenemos en el ARC para familias latinas. Todos nuestros programas y actividades son gratis, nosotros no cobramos a nadie, así que
son más que bienvenidos a contactarnos. Mi compañera Patti González, ella está en la parte de es la coordinadora del programa de Padre a Padre para las familias que hablan español, y también ahí está mi teléfono y mi correo electrónico. Cualquiera de las dos, con mucho gusto, les podemos asistir, brindar apoyo, darles más información en cualquier momento que ustedes lo necesiten. Y ahora les quiero dar a todos ustedes las gracias por haberse conectado, por tomarse este tiempo para aprender un poco más. Todo lo que ustedes hagan para poder eh, estar, apoyar a sus hijos, abogar por sus hijos es importantísimo, porque como inmigrantes que somos, muchas veces navegar el sistema de educación especial es muy complejo y no sabemos qué podemos hacer, qué no podemos hacer, qué podemos decir o pedir. Entonces, que ustedes se tomen el tiempo para aprender es súper importante, es muy importante para sus hijos, y les agradezco mucho. También le voy a agradecer al distrito que me dio esta oportunidad de compartir esta información con ustedes. Um, Thank you. Y ahora voy a dejar de compartir aquí. Ok. Ah, Vamos a ver si tenemos oportunidad de ver algunas preguntas. Ujú. O me gustaría, antes de empezar con las preguntas, me están recordando, muy, bien importante, quiero que sepa que esta presentación fue grabada y que en pocos días la van a poder encontrar en el sitio web que está aquí puesto en el chat, que es el de Shoreline Special Needs pta.org. Así que ustedes, eso es, si quieren volver a escucharlo, o si quieren compartirlo tal vez con otras familias que no tuvieron la oportunidad de hoy de conectarse, quiero que sepan que estuvo grabada. Am, y vamos a empezar con, a ver si quiero ver algunas. Tengo aquí una pregunta que dice si el reporte de progreso puede ser solicitado en cualquier momento del año. El reporte de progreso normalmente se entrega por cuora. Puede ser que a veces varía un poco según la escuela, pero al menos 2 reportes al año de progreso van a recibir. Generalmente los maestros lo que hacían antes, cuando los niños iban a la escuela, era se lo enviaban, se lo ponían en sus mochilas y lo enviaban con ellos. Son solamente un par de hojas, ¿no? Y también se lo pueden enviar por correo electrónico, pero sí, obviamente, tiene que pasar un tiempo de haber empezado el IEP a ponerse en práctica para poder tener un reporte de progreso, eh, porque justamente lo que tenemos que ver es, ¿no?, darle un tiempo al estudiante para ver cómo el estudiante avanza en el aprendizaje, pero ustedes, sí tienen alguna necesidad específica por las cuales quisieran ver un reporte de progreso antes de lo que normalmente se entrega, pueden solicitarlo. Pero como les digo, si no, la escuela tiene que enviarles a ustedes esos reportes. Si no los reciben, por favor, reclámelos. Y siempre, como digo, denle un tiempo, porque o sea, es muy difícil que les manden un reporte al mes de empezar las clases, porque no hay tiempo suficiente todavía de evaluar. Normalmente tienen que pasar, como les digo, lo hacen por cuotas en las escuelas. Así que una vez que pasa un determinado tiempo, que es el que justamente se va a determinar para que los maestros y los terapeutas puedan ir recolectando datos de cómo van aprendiendo, y después armar ese reporte de progreso. Creo que había otra pregunta ahí.
Aquí me preguntan sobre, bueno, que dicen que saben del uso del intérprete, pero que sí, supongo que sí se puede pedir o tener el IEP traducido al español. Ustedes pueden solicitarlo traducido. Sé que hay varios distritos escolares que lo están dando en español a las familias. Lo he visto en Bellevue, lo he visto en Arbonne, en el distrito escolar de Arbonne. Ustedes pueden solicitarlo. A veces puede ser que como el IEP es bastante extenso y eso no es algo que se hace en la escuela, sino que generalmente hay que tener un traductor para que lo haga, puede tomar un poco de tiempo, pero ustedes pueden pedirlos. Yo sí sé que ahora con la pandemia, escuché, por ejemplo, en Bellevue, el distrito escolar de Bellevue estaba un poco como atrasado con eso porque se le estaba dificultando, pero ustedes lo pueden solicitar si es para ustedes más fácil en lugar de con un intérprete tener el reporte en español, eso lo pueden pedir, pero igualmente el día de la reunión, si ustedes tienen necesidad para comunicarse verbalmente, soliciten también el intérprete. A ver, creo que eran esas dos preguntas que estaban aquí en el chat, sí. Y creo que tengo otra aquí que dice que mi hijo tuvo un incidente con otro niño donde lo empujaron a mi niño y él respondió al empujón y al querer ayudar al niño que lo había empujado, mi hijo dio la vuelta y al voltear rápido le pegó sin querer en el labio. Por ese hecho lo suspendieron día y medio. Se lo pasó en la oficina con el subdirector en su oficina ese día y medio y se le estaba haciendo la evaluación de comportamiento en esos días. A veces estas cosas ocurren. Si se le estaba haciendo una evaluación del comportamiento, creo que no fue lo más indicado que le hicieran, lo suspendieran, porque justamente si estaban haciendo una evaluación del comportamiento es porque ya la escuela de alguna manera había detectado o se había dado cuenta de que había ciertos comportamientos que pueden estar influenciando o afectando el aprendizaje. Entonces, la suspensión tal vez no fue la mejor decisión, pero si esa evaluación del comportamiento ya se terminó y si van a crear un plan o si ya crearon un plan, es importantísimo asegurarse que ese plan lo ponga en acción la escuela y que lo sigan todos los que estén involucrados con el niño. O sea, el plan de comportamiento es algo que tienen que conocer todos los maestros, todos los terapeutas, todos los paraeducadores que están en contacto con el niño. ¿Por qué? Porque todos tienen que actuar de la misma manera y seguir las mismas recomendaciones que se dan en el plan. No sirve de nada si uno lo hace, si el maestro lo hace, pero después el terapeuta no, porque no hay una consistencia. Entonces es importante que todos estén informados, todos los que van a trabajar con sus niños en la escuela, todos tienen que estar en conocimiento de este plan, saber qué es lo que tienen que hacer según cada una de las circunstancias. No sé si hay alguna, quisiera ver si hay alguna pregunta más. Ah, ujú. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta que quieran poner en el chat. Tenemos unos poquitos minutos o en la parte de preguntas y respuestas también. Igualmente, les voy a poner aquí, les voy a compartir mi correo electrónico en caso que ustedes, perdón, por alguna razón no me permite enviarlo todo aquí, lo voy a repetir.
Ok, ahí está. Ese es mi correo electrónico del trabajo del ARC. Ustedes pueden contactarme, enviarme un correo electrónico ahí en cualquier momento. Si tienen más preguntas, si les gustaría eh, participar, como les dije, de algunas de las charlas o actividades que hacemos. Si necesitan apoyo, ya sea con algún tema de educación, del sistema de educación especial o de algún otro tema que esté relacionado con sus hijos, con que tienen una discapacidad, pueden contactarme en cualquier momento. Con mucho gusto me pueden dejar también mandar un correo con su nombre y su teléfono y yo los puedo llamar. Ah, no veo, a ver, creo que tengo una más. Aquí dice, ¿qué pasa, por ejemplo, si en la escuela no sigue los minutos de inclusión del pequeño, por ejemplo, durante el receso por falta de personal? Ok. El, la cuestión es la siguiente, es una buena pregunta y es qué pasa cuando, por ejemplo, la escuela pone que el niño va a estar cierta cantidad de minutos, incluido en la clase de educación general, y la escuela no cumple con eso porque dicen, por ejemplo, que falta personal. Eso es, yo le sugeriría primero que hagan una reunión y hablen de cómo la escuela va a solucionar eso. Es responsabilidad de la escuela conseguir el personal para que el alumno reciba, el estudiante reciba los minutos que tiene ahí determinados en el IP, porque si están escritos en el IP, la escuela tiene que proveerlo. Si ustedes hacen ese paso y la escuela no hace absolutamente nada, ahí sí les recomiendo lo que se llama el Citizen Complaint, la queja de ciudadano. Es una forma, porque esa es justamente cuando ustedes la queja que hacen es cuando la escuela no está cumpliendo con el IP. ¿Sí? Y si la escuela, si el IP dice que la escuela le tiene que dar tantos minutos de una cosa o tantos minutos de otra y no lo hace, por lo tanto está incumpliendo, por lo tanto ustedes tienen derecho a quejarse. Siempre les recomiendo que primero lo hablen con la escuela porque a veces, digamos, hablando se puede llegar a que la escuela diga, ok, vamos a asegurarnos de conseguir a alguien, de tener a alguien y de que esto se cumpla. Ahora bien, si ustedes hacen ese paso y la escuela sigue sin responder o sigue sin cumplir y ustedes tienen por seguro que está escrito en el IP, entonces hagan eso, hagan la queja. eh, si alguien está interesado en hacerlo y necesita ayuda, nos puede contactar, nosotros lo podemos ayudar con la forma y cómo es un poquito el proceso, porque de esta manera lo que hacen ustedes al presentar esa queja es abrir para que el OSPI, que es la agencia, la Superintendencia de Instrucción Pública, la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública, y haga una investigación para ver si esto realmente es así. Porque, como les digo, las escuelas reciben fondos justamente para proveer los servicios. Entonces la escuela no puede poner un servicio en el IP y después decir, ah, no, lo que pasa es que no tengo el personal. Es una violación al IP. Ah, no sé si hay, tenemos creo tiempito para una preguntita más, si hay. Ok. Bueno, les quiero agradecer muchísimo que se hayan contactado. Pueden, como les digo, escribirme al correo electrónico si tienen más preguntas o si quieren participar con nosotros en el ARC. Para mí ha sido un placer. Thank you to the PTSA, the Shoreline. No sé si alguien quiere dar un cierre.
Ujú. Entonces, quiero asegurarme que esté aquí el link. Ujú. Aquí les vuelvo a repetir que esta presentación se grabó y aquí en el chat, si les interesa, está el link donde va a aparecer en unos días publicado para compartirlo con otros. Bueno, les doy las gracias nuevamente y espero que pasen una buena noche todos y espero que esta información les haya servido. Muchas gracias.